pensado estudiar en un seminario bíblico o teológico? ¿Sientes amor y pasión por la Biblia y te gustaría estudiar un poco más? ¿Tienes el anhelo de servir a tu iglesia y lo quieres hacer de la mejor manera? ¿O incluso has sentido un llamado al ministerio? Si esto coincide contigo, antes de que inviertas tus años, tu dinero, tus recursos y que inmiscuyas a tu familia y tu propia vida, me gustaría darte algunos consejos. Porque estudiar teología es una decisión importante y si llegas con expectativas incorrectas puede no ser la mejor decisión. Y en este video quiero compartirte algunas cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de tomar esta decisión, algunas que yo supe y que fueron de mucha ayuda y quiero compartirlas contigo. Como ya sé que no me conoces, mi nombre es Eric, estudié teología, mi canal se llama TeoVox y en este canal hablamos de libros, de teología, de Biblia y de muchos temas de la teología práctica. Todo esto con el propósito de cumplir con el mandato de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y bueno, sin darle más vueltas al asunto, vamos a empezar. Lo primero es que te debes de cuestionar por qué quieres estudiar teología. En mi experiencia no todos llegan con la misma razón a estos estudios. Hay quienes compartieron su deseo de servir, su anhelo por estar sirviendo a la iglesia y la respuesta inmediata que les dieron fue inscríbete en un seminario. Otros tienen el anhelo de ser pastores y creen que en automático tienes que pasar por el seminario y eso los hará pastores. A algunos les gustan algunas ramas específicas de la teología y entran a los seminarios para prepararse en esas ramas, como por ejemplo la apologética, la teología sistemática, los idiomas originales o cualquier otra rama y se quieren especializar, lo cual es también una buena motivación, pero debes de evaluarlo primero. Para mí es sumamente importante que evalúes tu motivación y que esta motivación no solamente la evalúes tú, que la lleves delante de Dios, pero que haya gente a tu alrededor que pueda aconsejarte y que pueda ayudar a evaluarte. Porque con una motivación incorrecta el resultado puede ser simplemente orgullo. Y con motivaciones y evaluaciones correctas, este estudio puede ser una herramienta muy útil, puede ser una capacitación necesaria y puede ser algo que te lleve a servir de la mejor manera, dándote herramientas útiles para tu servicio. Y una pregunta que a mí me gustaría hacerte y que creo que es muy buena que nos hagamos es, si nadie supiera que lo estudias, ¿aún así lo decidirías hacer? Ahora, segundo punto que me gustaría que consideres, el seminario no es una iglesia. Hay algunos institutos y hay algunos seminarios que dependen de iglesias, pero no son tal cual la iglesia. En mi experiencia, una de las cosas que de pronto escuchaba es que había gente que entraba con el propósito de simplemente crecer espiritualmente, lo cual no es malo, pero tienes que saber que un estudio teológico requiere muchas otras cosas. El diseño y la institucionalización de un seminario no tiene como propósito únicamente hacer crecer a la gente espiritualmente. Aunque muchos seminarios tienen diplomados y clases abiertas donde puedes crecer en un área en específica, el seminario obviamente te va a dar herramientas y te va a enseñar, te va a capacitar, pero la iglesia es donde eres discipulado y donde vas a crecer espiritualmente, así como en tu tiempo devocional. Y aquí es donde es muy importante y por lo que muchos seminarios hacen énfasis en que estés sirviendo en una iglesia, porque entienden que el servicio en la iglesia es lo que ayuda a formar tu carácter, donde puedes probar tus dones y donde va a haber alguien que también va a vigilarte y que puede dar cuentas por ti. Y eso es sumamente importante en el tiempo del seminario. Y aquí el consejo importante es que jamás pongas al seminario por encima de tu iglesia local. Ten un compromiso, sé parte, sé miembro de una iglesia y busca en el seminario capacitarte de manera específica en la teología. Porque algo que tengo claro es que no importa cuán bueno sea el seminario, no va a poder sustituir la vida en comunidad, el crecimiento de carácter, la oportunidad de servicio, la prueba de tus dones, la vigilancia, la exhortación, el ser corregido, el ser servido y servir a otros. Eso es propio de la comunidad de la iglesia. Tercer punto. Investiga la doctrina del seminario y si hay alguna conexión eclesial. Esto es sumamente importante ya que no todos los seminarios creen lo mismo. Algunos tienen distintivos como el distintivo bautista, algunos pertenecen a una organización como el Seminario Bautista del Sur, el Seminario de Dallas, el Centroamericano, etc. Cada uno tiene un distintivo en cuanto a su teología. Si se apegan a un tipo de escatología, a un tipo de interpretación bíblica, todo esto va a ser importante, así que trata de investigarlo antes de tomar la decisión. Y mi recomendación personal es que esta decisión vaya de acuerdo a algo que tú ya has abrazado. Si tú ya tienes clara una denominación, una perspectiva bíblica, busca preferentemente un seminario que vaya de acuerdo con esto. Aunque si estudias en un seminario que no comparte por completo tus convicciones, no va a ser de estorbo. Al contrario, puedes aprender un poco más de eso y puedes afirmar tus convicciones o simplemente darte cuenta que tal vez hay algo mejor en el horizonte teológico.
Lo que sí es cierto es que si tú tienes una convicción muy firme y estás totalmente cerrado a escuchar otra convicción o otra perspectiva teológica, obviamente estudiar en un seminario que va de acuerdo a eso en lo que estás en contra no te va a ser de mucha ayuda. Otro punto importante es el cuarto, es que consideres el costo del seminario. Y no solamente hablo del dinero, aunque esto es bastante importante, que puedas saber cuál es el costo de las inscripciones, las materias, cuántos créditos requieres, si hay alguna beca que puedas considerar o no, pero también considera que en el seminario vas a requerir mucho tiempo, sin importar qué tipo de seminario escojas o qué tipo de clases puedas tener. Requieres tiempos para lecturas, para tareas, muchos de ellos te van a pedir servicio, mentorías, y todo esto requiere un sacrificio que no solo es personal, sino también de tu familia, así que tienes que considerarlo. Así como aprender cualquier otra cosa, no solamente se requiere asistir a clases, sino que se requiere lectura, muchas veces estar ejercitando lo que estás aprendiendo, escribir acerca de ello, entregar tareas, exámenes y demás. Así que considera esto como algo muy importante. Y cuestiónate nuevamente, ¿estoy dispuesto, mi familia está dispuesta a pagar este precio? Este quinto punto va muy de la mano con el primero y es acerca de la motivación. Y es que estás buscando al final, qué es lo que quieres obtener. Si tu motivación únicamente es un título, tienes que saber que puedes obtenerlo sin haber crecido lo suficiente, sin haber madurado y aún teniendo excelentes calificaciones y cumpliendo con cada clase y con cada requisito de las materias. Y aún así ser incapaz de servir a otros, de discipular a alguien, de predicar el evangelio. Y un error en mi perspectiva es creer que solo la teología es una acumulación de información y conocimiento que no ponemos en práctica. El propósito de la teología naturalmente es adorar mejor a Dios, conocerle, pero también servir mejor a nuestros hermanos. Así que el conocimiento debe llevarnos a ser más humildes cada vez. Y aunque en nuestro contexto un título es importante, no es lo más importante de estudiar teología. El sexto punto es que si puedes, busca e investiga quiénes podrían ser tus profesores, ya que esto te va a dar una perspectiva también del tipo de teología que te van a enseñar y en algunos casos, sobre todo en aquellos que son un poco más conocidos o que son más públicos, te va a dar una certeza de cómo es su servicio a la iglesia, la experiencia que tienen en el ministerio, que puede ser muy útil, que tengan una preparación académica y que naturalmente puedan vivir lo que te están enseñando. El séptimo es también importante y es cuestionarte si ese es el tiempo adecuado para empezar a estudiar teología. Como sabemos, el llamado de Dios es algo que no va y viene, sino que está ahí, pero muchas veces tenemos que evaluarnos sobre el tiempo específico para iniciar con un estudio tan profundo. Quizás es importante que por ahora seas evaluado por la iglesia. En mi caso personal ese fue el proceso que yo viví, pasar por un proceso de varios meses de evaluación hasta que la iglesia diera el visto bueno. Quizás necesitas prepararte financieramente. Tal vez ahora es el momento de que puedas ayudar más en la iglesia y esperar un tiempo adecuado para iniciar a estudiar. Y aquí el punto clave es no confundir este buen deseo con una urgencia por hacerlo. Y por último quiero darte rápido algunos consejos que para mí hubieran sido muy útiles o que fueron útiles en su momento. Y es considera si la institución en la cual estás interesado está de alguna manera respaldada ya sea por alguna institución o iglesia o por el organismo o secretaría de educación de tu país, ya que esto le dará validez o no al título que obtengas. Y como bien dije, esto no es lo más importante, así que puede no tener la validez, pero sí un respaldo detrás como una iglesia o un seminario más grande. Y sobre todo que tú al evaluar todas las situaciones y la enseñanza digas, esto es importante para mí o realmente no. La modalidad también es bastante importante. Hoy hay muchas diferentes modalidades. Hay modalidades en línea asincrónicas, es decir, clases ya grabadas. Y algunos seminarios te ofrecen clases grabadas de otros seminarios más grandes, de maestros con mayor renombre. También hay en línea, pero sincrónicos, donde tú te conectas a una hora, tienes la clase y estás participando ahí en vivo. Presenciales, hay nocturnos, hay de fines de semana. Y esto obviamente va a entrar en la cuestión de tu disposición de tiempo y la combinación con otras actividades como puede ser la iglesia o tu trabajo. En mi caso yo estudié estando casado y estando trabajando, así que para mí fue importante la modalidad, yo la tomé en línea sincrónica. Y como último consejo, me gustaría que te evalúes sobre qué quieres hacer al finalizar, no solamente qué quieres obtener, sino dónde quieres ponerlo en práctica, ya que esta área del estudio tiene muchas aplicaciones, no solamente el ir hacia el ministerio pastoral. De hecho, eso es una gran equivocación, creer que si estudias en un seminario, automáticamente eres un pastor. Ese es un error grande. Aunque naturalmente ser un pastor y haber estudiado teología es algo muy bueno. Y aquí me gustaría compartirte lo que creo que puedes hacer, puedes servir no solamente en el ministerio pastoral,
Puede ser un anciano, un diácono dentro de la iglesia, puede servir en ministerios en específico, como es la alabanza en la música, la administración del ministerio. Puedes tener el anhelo de escribir, de ser un redactor, de participar en un ministerio editorial, en temas de comunicación. También puedes ser un maestro, dar cátedra de teología, buscar ser un biblista, un traductor o revisor, un consejero bíblico. El asunto es que el campo es bastante grande y eso también debes de investigarlo previamente, evaluarlo y orarlo para saber cuál es tu objetivo. Y bueno, yo te quiero hablar simplemente para finalizar que cuál fue mi aprendizaje, mi enseñanza, es que sin duda tienes herramientas que son muy útiles. En mi caso yo estudié con idiomas originales, lo cual ahora me ayuda mucho en mi estudio bíblico. Me capacitó en muchas áreas de la teología, pero también me dio muchas perspectivas que yo no tenía tan claras. Me motivó mucho en el estudio personal, en poder leer libros, herramientas para el servicio. Me ha ayudado mucho en el proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Y sobre todo esta conexión entre el seminario y la iglesia ha sido de mucha ayuda, el que puedas tener a alguien que está vigilándote y rindiendo cuentas por ti, tanto en el seminario como en la iglesia, y que puedan cuestionar cómo vas tanto en lo uno como en lo otro y haya una relación directa, así como un mentor que está al pendiente de ti. Creo que todo eso es de gran utilidad y como resultado creo que puedes servir mejor a la iglesia a medida que estás más capacitado, que tienes más herramientas, y siempre con la ayuda de Dios siendo más humildes y más dispuestos a poder servir en lo que se requiera. Bueno, sé que tal vez no entré a todos los detalles, así que si tú tienes alguna duda en específica, por favor déjamelo en los comentarios. Me va a gustar leerlo y poder dar respuestas si es algo que yo conozco o que yo sé. Compárteme si has pensado en algún seminario en específico, si estás evaluando en estudiar algo en específico de teología, alguna maestría, alguna licenciatura. Y déjame todos tus comentarios y tus dudas. Te invito también a que te suscribas y a que me sigas en mis diferentes redes sociales. Ya sabes que en este canal hago recomendaciones de libros, Biblia, hablamos de teología y de la vida práctica. Nos vemos en la próxima.